Pedro Sánchez ha experimentado un cambio de tono significativo en las últimas semanas, alejándose de aquella declaración categórica que durante meses repitió con firmeza y que se convirtió en la principal línea de defensa del gobierno: no conozco a Víctor de Aldama. Una afirmación que no solo le esgrimió con contundencia, sino que también fue respaldada de manera unánime por los altos cargos del Partido Socialista, quienes, con una aparente seguridad incuestionable, aseguraban a la opinión pública que Víctor de Aldama era un personaje completamente ajeno al gobierno, al partido y a los círculos de poder más próximos al presidente. Sin embargo, lo que parecía una versión cerrada y sellada, destinada a disipar cualquier sombra de duda, empezó a resquebrajarse de manera irremediable cuando el propio Víctor de Aldama decidió dar un paso al frente, hablar, y lo que es aún más relevante, presentar pruebas documentales y contundentes que dejaron en evidencia las contradicciones y fisuras en el discurso oficial. De un momento a otro, esa figura supuestamente insignificante, de la que el PSOE aseguraba desconocer cualquier vínculo o relación relevante, pasó a ocupar un lugar central en el desarrollo del llamado caso Koldo. Una trama que ha salpicado al núcleo duro del gobierno y ha abierto un escenario de desconfianza creciente hacia la transparencia y la veracidad de las afirmaciones de los líderes políticos. Víctor de Aldama dejó de ser un nombre más, mencionado de pasada en las investigaciones, para convertirse en una pieza clave cuyo rol no solo desmonta la narrativa gubernamental, sino que revela las complejas redes de intereses y conexiones que operan tras las bambalinas del poder. Su presencia, lejos de ser marginal, resulta fundamental para comprender los engranajes internos de esta trama y los niveles de complicidad que la han rodeado. Uno de los aspectos más reveladores que han emergido en este proceso es la existencia de vínculos claros y directos entre Víctor de Aldama y el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, una conexión que resulta especialmente comprometida si se considera la naturaleza sensible y estratégica de este organismo en el ámbito de la seguridad nacional. Que un individuo supuestamente desconocido para el gobierno mantuviera relaciones con una entidad de semejante calibre constituye, en sí mismo, un indicio irrefutable de que su papel era mucho más relevante y de que su influencia alcanzaba niveles que trascienden lo meramente anecdótico. La relación de Aldama con el CNI no fue un episodio aislado ni circunstancial, sino que formaba parte de un entramado de contactos y reconocimientos que difícilmente pueden ser ignorados. A esto se suma otra prueba igualmente contundente y difícil de minimizar. Víctor de Aldama fue objeto de reconocimientos directos por parte del Ministerio del Interior durante la gestión de Fernando Grande Marlaska. Que un ministerio de tal peso institucional otorgue cualquier tipo de reconocimiento a una persona implica, necesariamente, un nivel de conocimiento y relación que desmonta el argumento inicial de que Aldama era un perfecto desconocido. Lejos de ser un personaje periférico, su presencia e influencia aparecen ahora como elementos estructurales que desafían la versión oficial ofrecida por el PSOE y el gobierno. No se trata únicamente de una cuestión simbólica, sino de un hecho material que refuerza la idea de que Aldama operaba en niveles de poder que, hasta hace poco, se intentaban ocultar o minimizar a toda costa. Pero quizás el aspecto más simbólico y elocuente de esta historia sea la constatación de que Víctor de Aldama tuvo acceso al interior de la sede del PSOE en un momento de altísimo valor político, la noche de la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Este detalle, que podría parecer anecdótico en una lectura superficial, encierra un peso significativo y desmorona la narrativa oficial de manera irrefutable. No cualquiera tiene la posibilidad de acceder a un espacio tan íntimo y restringido, reservado exclusivamente a aquellos que gozan de la plena confianza de los máximos responsables del partido. Esa noche, la sede del PSOE no era simplemente un edificio, era el epicentro de la celebración, la estrategia y la toma de decisiones, y estar allí representaba formar parte de ese círculo cercano y privilegiado que controla los hilos del poder. Que Víctor de Aldama estuviera presente en ese lugar y en ese momento deja al descubierto un nivel de proximidad y de influencia que resulta imposible de conciliar con la versión oficial de que era un desconocido. Ante este cúmulo de evidencias, resulta cada vez más difícil sostener la idea de que Víctor de Aldama era un personaje irrelevante o ajeno a los círculos de poder. Su nombre aparece vinculado a organismos de máxima relevancia como el CNI, recibe reconocimientos del Ministerio del Interior y tiene acceso a los espacios más simbólicos y estratégicos del Partido Socialista. Cada uno de estos hechos, por sí solo, sería suficiente para cuestionar la versión oficial. Juntos, constituyen una prueba abrumadora de que Aldama no solo existía en la periferia del poder, sino que formaba parte de él de manera activa y directa. Su papel, lejos de ser anecdótico, resulta central para entender la complejidad de la trama que ahora se investiga y las conexiones que unen a los distintos actores implicados.
El cambio de tono de Pedro Sánchez en las últimas semanas refleja, en buena medida, la dificultad de seguir defendiendo una narrativa que ha sido desmentida por los hechos y por las pruebas aportadas. La insistencia inicial en negar cualquier relación con Aldama ha dado paso a un silencio cada vez más incómodo, en el que las explicaciones brillan por su ausencia y las dudas crecen a un ritmo imparable. Lejos de disipar las sospechas, el gobierno se encuentra ahora en una posición delicada, en la que cada nueva revelación añade una capa adicional de incertidumbre y desgaste. El caso de Víctor de Aldama, que comenzó como una negación categórica, se ha convertido en un símbolo de las contradicciones y opacidades que rodean al poder político en su forma más cruda y evidente. El golpe definitivo contra la narrativa oficial del gobierno, que hasta ese momento había intentado sostener una versión blindada frente a las críticas y sospechas crecientes, llegó con la publicación de una carta que José Luis Ábalos, entonces ministro de Fomento, envió personalmente a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana y reconocido por una parte significativa de la comunidad internacional como presidente interino legítimo de Venezuela. La existencia y el contenido de esta misiva no solo desmantelaron por completo la estrategia de defensa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino que además sacaron a la luz la magnitud del papel desempeñado por Víctor de Aldama, un personaje cuya relevancia había sido negada sistemáticamente hasta ese momento. La carta, cuyo tono y contenido resultan inequívocos, expone con claridad las dimensiones de las operaciones políticas y diplomáticas en las que Aldama estuvo directamente involucrado, situándolo en un rol central que difícilmente podría atribuirse a un simple intermediario desconocido. El documento firmado por José Luis Ábalos deja pocas dudas sobre las intenciones del gobierno y el alcance de la confianza depositada en Víctor de Aldama. En el texto, Ábalos proponía sin ambages que Aldama fuera designado como mediador oficial entre el gobierno de España y la administración venezolana en un proceso que describía como la transición democrática de Venezuela, una misión diplomática de una envergadura extraordinaria que requería tanto discreción como habilidades políticas de alto nivel. Resulta, cuando menos, sorprendente e incoherente que un encargo de tal magnitud recayera en un intermediario al que el propio gobierno había insistido en presentar ante la opinión pública como un desconocido, sin vínculos significativos con el Partido Socialista ni con los círculos más próximos al poder ejecutivo. Que alguien sin el reconocimiento formal de las autoridades fuera, sin embargo, escogido para liderar una misión que podía marcar un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas entre dos países, evidencia las contradicciones y lagunas que hoy rodean esta historia. El contenido exacto de la carta ha sido, además, un elemento clave que ha dejado en evidencia la inconsistencia de la versión oficial. El texto firmado por José Luis Ábalos es directo, formal y carente de ambigüedades. En él, el entonces ministro de Fomento se dirige a Juan Guaidó en los siguientes términos: «Excelentísimo señor, tengo el honor de dirigirme a usted para manifestarle el pleno reconocimiento de nuestro gobierno y su firme interés en encontrar una solución a la crisis económica, social e institucional que atraviesa Venezuela. Nuestra intención es consolidar los lazos políticos, económicos y culturales entre nuestras naciones, con el objetivo de estrechar relaciones durante la etapa de recuperación que todos esperamos llegue muy pronto. Para tal propósito, hemos considerado oportuno enviar a don Víctor de Aldama Delgado, quien tiene la misión de transmitirle esta comunicación y de actuar como enlace directo en nuestras futuras acciones. Asimismo, reiteramos nuestra disposición solidaria y ponemos a su disposición todos los recursos que puedan ser necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. Se despide con la más alta consideración, don José Luis Ábalos, ministro de Fomento». Este párrafo, que no deja espacio para interpretaciones alternativas, revela varios elementos clave que socavan la narrativa oficial. En primer lugar, confirma el reconocimiento explícito del gobierno de Pedro Sánchez hacia el liderazgo de Juan Guaidó, lo cual situaba a España en una posición diplomática delicada en un momento de enorme polarización internacional respecto a la crisis venezolana. Más relevante aún es el hecho de que la carta designa a Víctor de Aldama como el intermediario oficial en un proceso que requería una extraordinaria coordinación política y diplomática, tanto con las instituciones españolas como con las venezolanas. Esta circunstancia desmonta, de raíz, la versión que el propio Sánchez y los portavoces del PSOE habían repetido con insistencia, que Aldama no tenía vínculos relevantes con el gobierno ni con el aparato socialista. Lejos de ser un actor periférico o circunstancial, Aldama emerge en esta carta como una figura de confianza, avalada nada menos que por un miembro del gabinete ministerial. Por otro lado, el contenido de la misiva también deja entrever la existencia de intereses estratégicos mucho más amplios en las relaciones bilaterales entre España y Venezuela. El uso de expresiones como estrechar relaciones durante la etapa de recuperación que todos esperamos llegue muy pronto sugiere un cálculo político claro en el que España, bajo el liderazgo de Sánchez, pretendía posicionarse como un aliado clave en la hipotética reconstrucción democrática y económica de Venezuela.
Este escenario, sin embargo, requería la existencia de canales de comunicación fluidos y de interlocutores capaces de actuar con eficacia y discreción en ambas partes del proceso. Que esta responsabilidad fuera confiada a Víctor de Aldama, una figura hasta entonces negada y minimizada por el gobierno, añade una capa adicional de complejidad y genera interrogantes que el Ejecutivo no ha sabido, o no ha querido, responder. Más allá del contenido formal de la carta, su publicación ha tenido un efecto demoledor en el discurso de defensa del gobierno, que hasta ese momento se había basado en negar cualquier relación significativa con Víctor de Aldama. La propia existencia del documento, sumada al lenguaje claro y directo empleado por Ábalos, constituye una prueba irrefutable de que Aldama no solo era conocido por el gobierno, sino que había sido investido de una misión con implicaciones diplomáticas y políticas de primer nivel. La insistencia en presentarlo como un desconocido, a la luz de esta evidencia, no solo resulta insostenible, sino que además pone en entredicho la transparencia y la credibilidad del Ejecutivo. En definitiva, la publicación de esta carta representa un punto de inflexión en el desarrollo de este escándalo. No solo desmonta la narrativa oficial que durante meses intentó minimizar el papel de Víctor de Aldama, sino que además revela la profundidad de las operaciones en las que estuvo involucrado y la magnitud de la confianza que le fue otorgada por figuras de altísimo nivel dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Esta misiva, lejos de ser un simple documento administrativo, se ha convertido en la prueba más contundente hasta la fecha de las contradicciones y omisiones que han marcado la gestión de este caso, dejando al descubierto la fragilidad del discurso gubernamental y las complejas conexiones que operan en la sombra del poder. El contenido de esta carta ha generado un auténtico terremoto político por varias razones que, al ser analizadas con detenimiento, desvelan la magnitud de las implicaciones tanto nacionales como internacionales que la rodean. En primer lugar, el texto confirma sin ambigüedades que Víctor de Aldama no solo era conocido, sino también reconocido y plenamente validado por los niveles más altos del gobierno español. Algo que contrasta frontalmente con la narrativa oficial que hasta ahora habían defendido con firmeza tanto el presidente Pedro Sánchez como los principales dirigentes del Partido Socialista. Este reconocimiento formal, reflejado en la carta enviada por José Luis Ábalos a Juan Guaidó, refuerza la idea de que Aldama no era un actor periférico ni una figura anecdótica dentro de los engranajes del poder político, sino que ocupaba un espacio central en operaciones diplomáticas y políticas de gran envergadura. En segundo lugar, la misiva demuestra de manera inequívoca que el papel desempeñado por Víctor de Aldama trascendía con mucho las tareas menores o las funciones sin relevancia que el gobierno intentó atribuirle durante meses. El hecho de que se le propusiera como mediador oficial entre España y Venezuela en un proceso descrito como transición democrática revela que su función implicaba un altísimo grado de confianza y responsabilidad. Este proceso, de enorme complejidad y delicadeza, no solo requería la participación de interlocutores con habilidades políticas y diplomáticas de alto nivel, sino que también ponía en juego los intereses estratégicos de España en un momento de especial fragilidad tanto para Venezuela como para la comunidad internacional. Un movimiento de tal calado, lejos de ser improvisado o fruto de una decisión unilateral de un ministro como José Luis Ábalos, necesariamente contó con el conocimiento, el respaldo e incluso la aprobación explícita de Pedro Sánchez y de otros miembros del núcleo duro del gobierno. En este punto, las miradas comienzan a dirigirse hacia otras figuras de peso dentro del Partido Socialista, y entre ellas destaca José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, quien ha sido ampliamente señalado por sus estrechos vínculos con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Zapatero, cuyo papel como mediador en Venezuela ha sido siempre motivo de controversia, podría haber estado involucrado en esta operación, otorgando su visto bueno a la designación de Aldama como intermediario. Esta posibilidad no es menor, ya que situaría a Zapatero como una pieza clave en una cadena de decisiones que, a día de hoy, el gobierno ha tratado de desmarcar de la manera más tajante posible. La presencia de un expresidente con experiencia directa en las relaciones hispano-venezolanas añade una dimensión aún más compleja al escándalo, sugiriendo que la elección de Aldama no fue casual, sino fruto de una estrategia coordinada que contó con la participación de actores de primer nivel. Las implicaciones políticas de esta carta son, por lo tanto, de una magnitud difícil de medir y que aún no han terminado de desplegarse en su totalidad. La versión oficial del gobierno, basada en una negación sistemática y en la construcción de una narrativa que minimizaba cualquier vínculo con Víctor de Aldama, queda ahora completamente desmontada. Durante meses, la defensa del Ejecutivo de Pedro Sánchez se sostuvo en la desinformación, el silencio y la ocultación deliberada de pruebas que pudieran cuestionar la integridad de sus declaraciones. Sin embargo, con la publicación de esta carta, ese castillo de naipes se ha venido abajo, enfrentándose ahora a hechos documentados y verificables que contradicen punto por punto las palabras del presidente, de sus ministros y de los portavoces del PSOE. El gobierno socialista, que insistía en desconocer a Aldama y en restarle importancia a su posible rol en la trama del caso Koldo, se encuentra ahora en una posición prácticamente insostenible ante la opinión pública.
El contenido de la carta no deja margen para la duda. Aldama no solo estaba perfectamente integrado en las dinámicas de poder, sino que además se le confió un papel de una relevancia extraordinaria en un contexto internacional de alta tensión. Esto plantea serios interrogantes sobre la transparencia con la que el Ejecutivo ha manejado este escándalo y sobre el nivel de implicación real que pudieron tener Pedro Sánchez y otros dirigentes en las decisiones que llevaron a Aldama a convertirse en una pieza central de la política exterior española en Venezuela. A nivel interno, esta revelación supone un golpe demoledor para la credibilidad del gobierno. La opinión pública, que ya había mostrado signos de escepticismo respecto a la versión oficial, se enfrenta ahora a pruebas irrefutables que exponen las contradicciones y los intentos del Ejecutivo por minimizar o directamente ocultar la verdad. La Carta de Ábalos se convierte así en un símbolo de las fisuras cada vez más evidentes dentro del relato gubernamental, desatando una tormenta política que amenaza con erosionar aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la figura del propio Pedro Sánchez. En el ámbito internacional, las implicaciones son igualmente graves. Que España, en su intento de actuar como mediador en la crisis venezolana, haya depositado su confianza en un intermediario cuya relevancia fue negada durante tanto tiempo, no solo pone en entredicho la seriedad y la coherencia de su política exterior, sino que además proyecta una imagen de improvisación y opacidad en un escenario donde la estabilidad y la credibilidad son elementos fundamentales. La carta dirigida a Juan Guaidó, lejos de ser un simple documento administrativo, expone las tensiones subyacentes entre los actores implicados y deja al descubierto las verdaderas dinámicas que operan en la sombra de las decisiones diplomáticas. En conclusión, el contenido de esta carta ha hecho saltar por los aires la estrategia defensiva del gobierno, revelando la magnitud del papel de Víctor de Aldama y las implicaciones políticas que ello conlleva. Lejos de ser un actor menor, Aldama se consolida como una pieza clave en un tablero de poder mucho más amplio y complejo, cuya existencia el Ejecutivo se esforzó en negar hasta que los hechos lo desbordaron. La publicación de esta carta no solo cuestiona la transparencia del gobierno de Pedro Sánchez, sino que también abre la puerta a nuevas investigaciones que podrían arrojar más luz sobre las conexiones entre los actores implicados y el alcance real de las operaciones que intentaron mantenerse en secreto. La revelación de la carta firmada por José Luis Ábalos ha supuesto un punto de inflexión sin precedentes en la crisis política que atraviesa el gobierno de Pedro Sánchez. El contenido del documento no solo ha desnudado la relación directa y cercana entre Víctor de Aldama y las más altas esferas del poder en España, sino que también ha sacado a la luz una serie de operaciones políticas y diplomáticas que, hasta ahora, el Ejecutivo había intentado ocultar bajo una narrativa de negación y opacidad. La existencia de este escrito confirma, de manera incuestionable, que la presencia de Aldama en los entornos más sensibles del gobierno socialista no fue fruto de una casualidad ni de una interpretación errónea, sino que responde a una estrategia cuidadosamente orquestada que, ante los ojos de la opinión pública, ha comenzado a desmoronarse con estrépito. El contenido explosivo de la carta firmada por Ábalos, entonces ministro de Fomento y hombre fuerte del gobierno de Pedro Sánchez, desvela que la designación de Víctor de Aldama como mediador entre España y Venezuela no fue, bajo ningún concepto, un hecho menor ni una decisión tomada unilateralmente. Al contrario, su elección como enlace en un proceso tan delicado como la transición democrática de Venezuela solo puede entenderse como una maniobra que contó con el conocimiento, el aval e incluso la aprobación explícita de Pedro Sánchez y del núcleo más estrecho de poder dentro del Partido Socialista. Este detalle, por sí solo, echa por tierra la narrativa que durante meses el Ejecutivo ha defendido con vehemencia, insistiendo en que Aldama era un personaje irrelevante y ajeno a las dinámicas políticas y diplomáticas del gobierno. La carta, que ahora se ha convertido en una prueba irrefutable, ha desmontado esa versión de los hechos y ha expuesto con crudeza el doble discurso del Ejecutivo. Pero lo verdaderamente significativo de esta revelación es la magnitud de las implicaciones que arrastra. La designación de Aldama como mediador no fue un acto anecdótico, sino que encierra en sí misma un cúmulo de decisiones políticas de enorme calado. Venezuela, en el momento en que la carta fue enviada, atravesaba una crisis política, económica e institucional sin precedentes, con un régimen chavista debilitado y una comunidad internacional dividida entre quienes reconocían a Nicolás Maduro como presidente legítimo y quienes apoyaban a Juan Guaidó como líder de la transición. En este contexto, España, como potencia europea y aliado clave en las relaciones con América Latina, tenía la oportunidad de posicionarse como un actor determinante en la resolución de la crisis venezolana. Que el gobierno socialista decidiera confiar una misión de semejante importancia a Víctor de Aldama, un intermediario que ahora sabemos estuvo plenamente validado por los más altos niveles del poder, deja en evidencia la naturaleza de las relaciones que mantenía con el gobierno y su papel como un actor influyente en los entresijos diplomáticos. La carta enviada a Juan Guaidó resulta reveladora no solo por su contenido, sino también por lo que representa en términos políticos y simbólicos. En el texto,
Ábalos no solo reconoce formalmente a Guaidó como interlocutor legítimo, sino que también encomienda a Aldama la tarea de actuar como enlace directo entre ambas partes. Este detalle es de una trascendencia capital, ya que demuestra que el gobierno de Pedro Sánchez estaba plenamente dispuesto a intervenir de manera activa en la crisis venezolana, buscando consolidar una posición de liderazgo en la reconstrucción democrática del país. Sin embargo, este movimiento, lejos de ser transparente, fue ejecutado con un grado de secretismo que ahora ha terminado por volverse en contra del propio Ejecutivo. La existencia de esta carta desvela que las operaciones políticas y diplomáticas del gobierno no siempre han estado alineadas con el discurso público que han tratado de sostener ante la ciudadanía. La fragilidad de la estrategia defensiva del Partido Socialista ha quedado al descubierto tras la publicación de la carta. Durante meses, el PSOE y el propio Pedro Sánchez insistieron en negar cualquier tipo de relación relevante entre Víctor de Aldama y el gobierno. Se construyó una narrativa que minimizaba su figura, intentando presentarlo como un personaje periférico, ajeno a las dinámicas de poder y sin influencia real en las decisiones del Ejecutivo. Sin embargo, con la aparición de esta prueba documental, esa versión se ha vuelto completamente insostenible. La carta no solo sitúa a Aldama en el centro de una operación de gran calado, sino que además deja entrever la existencia de redes de poder y decisiones que se han tomado en la sombra, al margen de la transparencia que exige un gobierno democrático. Por otro lado, esta revelación ha puesto en entredicho la integridad y la credibilidad del gobierno de Pedro Sánchez. El escándalo ha desatado una cascada de interrogantes que van mucho más allá del caso puntual de Aldama y que afectan directamente a la gestión política del Ejecutivo. ¿Quiénes participaron en la decisión de designar a Aldama como mediador? ¿Por qué se optó por un intermediario cuya figura había sido negada públicamente? ¿Qué otros acuerdos o negociaciones se han llevado a cabo en secreto bajo el pretexto de una supuesta discreción diplomática? Estas preguntas, que siguen sin respuesta, han generado una creciente presión sobre Pedro Sánchez y su equipo, obligándoles a enfrentar las consecuencias de una crisis que amenaza con erosionar de manera irreversible la confianza de la ciudadanía en su liderazgo. A nivel político, las implicaciones de esta crisis son enormes. El escándalo no solo afecta la imagen del presidente del gobierno, sino que también golpea de lleno al conjunto del Partido Socialista, que se enfrenta a un escenario de incertidumbre y desgaste ante la opinión pública. La figura de José Luis Ábalos, hasta ahora uno de los hombres de confianza de Sánchez, ha quedado seriamente comprometida, pero el alcance de las responsabilidades podría no detenerse en él. Cada vez son más las voces que señalan que la participación de Aldama en esta operación diplomática no pudo haberse llevado a cabo sin el conocimiento y la aprobación directa de Pedro Sánchez y de otros dirigentes clave dentro del PSOE. El impacto de esta revelación también alcanza al plano internacional. La carta dirigida a Juan Guaidó no solo pone en evidencia las contradicciones del gobierno en su política exterior, sino que además deja a España en una posición delicada frente a sus aliados y socios internacionales. Que una operación de este nivel se haya gestionado de manera tan opaca y que haya terminado saliendo a la luz en medio de un escándalo, afecta de manera directa la imagen de España como un actor fiable y transparente en el ámbito diplomático. La gestión de esta crisis ha puesto de manifiesto, además, una falta de previsión y de responsabilidad que podría tener consecuencias a largo plazo en las relaciones internacionales del país. En definitiva, la revelación de la carta de José Luis Ábalos ha destapado un entramado de relaciones, decisiones y operaciones que ponen en jaque la narrativa oficial del gobierno de Pedro Sánchez. La figura de Víctor de Aldama, que durante meses fue minimizada y negada, se ha convertido en el epicentro de un escándalo que amenaza con desestabilizar por completo la credibilidad del Ejecutivo. El gobierno socialista se enfrenta ahora a un dilema sin fácil solución: asumir responsabilidades claras y transparentes respecto a lo ocurrido o continuar con una estrategia de silencio y evasivas que, en última instancia, solo servirá para agravar aún más la crisis y su impacto en la opinión pública. El alcance de esta tormenta política aún está por verse, pero lo cierto es que su efecto ya ha dejado una huella indeleble en el gobierno y en la figura de Pedro Sánchez.